Es decir, todo el consejo de la palabra de Dios fue inspirado por Dios a los hombres y tiene una verdad eterna, y todo lo que se ha escrito ha sucedido o va a suceder, y nada de eso de lo que se ha escrito va a cambiar o se va a modificar. Y cuando habla de una tilde, déjame explicarte, una coma que se cambia en la palabra, un apóstrofe que se cambia en la palabra, un punto que se cambia en la palabra, ya cambia el significado de la misma. Entonces es tan importante que se mantenga de una manera fiel el significado de la palabra, porque el cambio de algo cambia el contexto de todo. Amén. Cuando hablamos de verdad absoluta, hablamos que no puede ser modificada. Cuando hablamos de relativismo, es decir que es condicionado dependiendo de los tiempos y dependiendo de las épocas. Te voy a poner un ejemplo muy rápido de cómo el hecho de cambiar una coma o un punto en la palabra de Dios, que es un concepto absoluto, cambia todo el significado de la oración. En el libro de Lucas 23:43, entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. ¿Nos es familiar este verso? Jesús crucificado en la cruz y dos ladrones al lado de él, ¿no? Dos hombres que habían cometido un crimen y que de alguna manera, según la ley, merecían estar en esa cruz, ¿no? Y uno de ellos le dice: Señor, nosotros merecemos estar aquí porque nosotros hemos hecho mal, pero tú eres un hombre justo. Y Jesús le responde: de cierto digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuándo estará este hombre en el paraíso? Hoy. Pero ¿qué pasa si hacemos una pequeña modificación y decimos: de cierto te digo hoy, coma, que estarás conmigo en el paraíso? ¿Sí? Cambiamos todo el significado de la palabra. Te estoy diciendo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Sin embargo, el sentido era que vas a estar conmigo hoy en el paraíso. Lo comento para que veamos la importancia de no hacer ninguna modificación en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es absoluta, la palabra de Dios es inalterable, inmodificable, no se puede cambiar absolutamente nada. Los escribas en el Antiguo Testamento, cuando estaban transcribiendo, ellos transcribían las escrituras evidentemente a mano, no había máquina de escribir, no había computadora, no había nada, ¿no? Era a mano, y eran tan precisos al transcribirlas que había toda una ceremonia y un ritual para evitar que ellos se pudieran equivocar. Entonces ellos escribían un párrafo y contaban las letras. Si había un error en el número de letras, quiere decir que había un error en la escritura. Y en aquel tiempo pues no había borradores, no había un borrador para hacer algún cambio. Ellos rompían el pergamino completo y volvían a empezar otra vez. Entonces cada que se cometía un error, se destruía todo lo que se había hecho y se volvía a empezar. Era tanta la importancia de que la escritura no fuera modificada y no fuera alterada, que eso se hacía. Inclusive hacían ceremonias más complicadas cuando se mencionaba el nombre de Dios, cantaban un salmo, cuando terminaba de hacer ciertos párrafos, se iban y oraban y regresaban. Es decir, era toda una liturgia para asegurarse que la palabra de Dios no sufriera ninguna modificación. Entonces este relativismo atenta contra todo eso. Ahora lo bueno es malo y lo malo es bueno, ¿no? Ahora estamos tergiversando los valores morales, ¿no? Y eso es una situación que no puede ser, sino no se puede dar. Otro concepto también muy rápidamente es la psicología liberal. Hay una corriente psicológica. Yo no tengo nada contra la psicología, yo soy psicólogo además, pero no tengo nada contra la psicología. Pero sin embargo considero que hay corrientes psicológicas que atentan contra la verdad absoluta, es decir, que atentan contra la palabra de Dios, porque esta psicología liberal dice que el individuo es libre para hacer lo que él quiera. Claro, siempre y cuando no atente contra los derechos de otra persona, ¿no? Pero hay una libertad para hacer lo que él quiera y no se le puede decir nada o no se le puede llamar la atención de nada, porque entonces dice que tú truncas su desarrollo integral y entonces va a haber problemas de traumas, va a haber problemas de complejos, en fin. Ese tipo de pensamiento también atenta contra la santidad y atenta también contra la verdad
de la palabra de Dios. Y todas esas situaciones que rebasan, o hace que el hombre rebase esos límites morales y esos valores, ¿no? Vivimos en una sociedad como muy permisiva, ¿no? Que cada vez todo lo permite más. Y tanto lo permite más que ya, bueno, ya hay debates para ver si, por ejemplo, se legaliza la marihuana. Ya se ha aceptado en algunos lugares el aborto. Ahora ya las condiciones cambiaron. Y bueno, la mujer sí aborta, pero hasta que tiene cierto número de meses el embarazo, ¿no? Si tiene 2 o 3 meses no es aborto, vamos llamándolo de otra forma. Si tiene más de 3 meses. Entonces, eso ha ido cambiando. A eso me refiero cuando hablo de relativismo. A eso me refiero también cuando hablo un poquito de lo que es la psicología liberal. Ahora, evidentemente eso no tiene nada que ver con la santidad. Estoy hablando de un opuesto a lo que es la santidad, ¿no? Y también tenemos culturas actuales con apariencia de santidad. Y hay países que tienen un estándar moral tan alto que es sorprendente, ¿no? Que dices, ¿cómo es posible que estos países, sin que conozcan a Cristo y que la palabra de Dios no ha sido predicada en estos lugares de una manera total, sean países tan éticos, sean países en los que la delincuencia es muy baja, ¿no? Quiero tocar nada más un caso muy particular, que es el caso de Japón, que es uno de los países más desarrollados desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista económico, con estándares morales muy altos, índices delictivos y de delincuencia muy bajos, índices de corrupción muy bajos en el gobierno. Ahí mi hija tuvo la oportunidad de estar en Japón hace un par de meses y me decía, es que tú puedes ir a Japón y dejas ahí una cartera y ahí se queda, ¿no? Si alguien la agarras para regresártela, no dejas una bicicleta en el parque, nadie toma la bicicleta. Y entonces parece que los japoneses son intachables y parece que los japoneses obviamente caminan en estándares morales y eso es bueno. Es bueno caminar en estándares morales altos, pero eso no es caminar en santidad. Vamos a ver más adelante porque no es caminar en santidad eso. Y aunque el pueblo japonés, el porcentaje del cristianismo es el 1.6, es completamente muy bajo, está considerado como un pueblo modelo. Y tú me preguntarás, bueno, ¿y por qué es así el japonés? Bueno, yo te diría, los japoneses tienen una costumbre milenaria, de hace miles de años, que habla acerca del honor, que habla acerca de no fallar, que habla acerca de no equivocarse. Entonces, el pueblo japonés ha tomado esa cultura, ¿no? Ha introyectado esa cultura y la ha manifestado. No quiere decir que sea un pueblo santo, mucho menos. Y un ejemplo, hay muchos ejemplos, ¿no? Los famosos pilotos kamikaze en la Segunda Guerra Mundial, que por honor se estrellaban contra los barcos, etcétera, ¿no? Entonces, no es que caminen en santidad. Pero por el otro lado también el pueblo japonés es una contradicción, ¿verdad? El pueblo japonés tiene el índice más alto de suicidios en el mundo per cápita por población, ¿no? Entonces ahí un poquito los contrastes. Si nos vamos a los países musulmanes, nosotros predicamos en los países musulmanes. Nosotros anhelamos que el pueblo musulmán, que el pueblo árabe se convierta a Cristo. Sin embargo, un dato interesante es que el pueblo musulmán es el que tiene de los índices más bajos de adulterio en el mundo. Interesante, ¿no? ¿Por qué? Bueno, es más sencillo responder, porque fácil, de manera sencilla, si alguien comete adulterio, lo matan. Entonces la gente lo piensa, ¿no? En fin, pero eso es una cuestión, son cuestiones culturales. Ahora, hay otro punto importante que no es santidad, y son las reglas, formas externas, formalismos que se llevan a cabo en el pueblo de Dios y que a veces confundimos con santidad. Y me voy a referir un poco a lo que es la parte de la religiosidad. Cuando somos muy religiosos, pensamos que si nosotros adoptamos ciertas buenas maneras, ciertas normas, ciertas reglas, ciertas costumbres, ciertas formas de ser éticas, pensamos que estamos caminando en una verdadera santidad. Y estamos simplemente caminando en normas que nos están dictando que tiene que ser así, aunque no hay una convicción directa en el corazón que las cosas son de esa manera. Es decir, es una apariencia externa, ¿no? La apariencia externa de ninguna manera tiene que ver con una verdad en el corazón. Entonces esa apariencia externa se da mucho en las iglesias, no en Maranatha, estoy hablando de iglesias de otras partes, de otros países, de tener esa apariencia en base a normas, ¿no? De comportarse en base a esos preceptos
morales, ¿no? Esos formalismos, esa liturgia religiosa que es esa costumbre, esas formas, esas ceremonias que se llevan a cabo, ¿no? Y de repente, cuando pasamos al otro extremo de religiosidad, en ese afán de querer cumplir esas normas, nos volvemos completamente negativos a todo, y a todo decimos que no. De repente parece que todo es malo, hacer esto no, ir para acá ya no, hacer esto tampoco. Entonces por ahí escuché, es puro no, 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 ¿eh? Es de repente como hablar únicamente de una negación de las cosas. Alguna vez escuchaba, ¿no? Cuando de repente los cristianos pierden la conciencia, en vez de volver en sí, vuelven en no, porque todo parece que es no. Ir al cine es malo, ir al teatro es malo, ir al fútbol es malo. Es decir, convertimos esos preceptos y esas normas como en conductas que parecieran que es una situación de santidad, ¿no? Eso tampoco es santidad, ¿no? Y un ejemplo bíblico también de lo que es esa imagen externa de la santidad son los fariseos. Es decir, los fariseos, ese grupo elite, ese grupo religioso en el Nuevo Testamento que convivió en la época de Jesús, los sacerdotes, los escribas, sí, los fariseos, los seduceos, esos hombres que hablaban mucho acerca de la santidad y hablaban mucho acerca de que ellos tenían un comportamiento que se apegaba al Antiguo Testamento, ¿sí? a los 5 libros del Antiguo Testamento, ¿no? Eran hombres muy religiosos, eran hombres con muchas normas, eran normas con muchos procedimientos, con muchas ceremonias. Y aunque ellos conocían, y yo lo predicaba la vez pasada que tuve oportunidad, conocían muy bien la palabra de Dios, la conocían tanto que la sabían de memoria, no caminaban en la presencia de Dios. Y más allá, no conocían a Dios, conocían la palabra, pero no conocían a Dios, ¿no? Qué contradicción, ¿no? Conoces una cosa, pero no conoces la otra. Y yo creo que Jesús fue muy claro con ellos. Si nos vamos a Mateo 23, del 25 al 27, Jesús está hablando, y le está hablando a los fariseos, le está hablando a los sacerdotes, le está hablando a la élite religiosa de aquella época. ¿Y cómo se dirige a ellos? Se dirige de la manera más fuerte y más dura que se dirige que cualquier otra persona. Dice: hay de vosotros, fariseos, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo fuera del vaso y lo del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Y aquí vemos con claridad, nos damos cuenta que su comportamiento externo, que aparentemente era bueno y conforme a las normas y conforme a la palabra de Dios de las Escrituras, no reflejaba la verdadera condición de su corazón. La condición de su corazón era completamente diferente. En los años 90 surgieron 2 magos que cautivaron al mundo con su magia. Probablemente tú los has escuchado, fueron muy famosos en aquella época. Su nombre era Siegfried und Roy. Eran 2 magos alemanes y principalmente ellos se presentaban en Las Vegas. Y yo nunca tuve oportunidad de verlos, pero sí tuve oportunidad de escuchar a gente que los vio y decían: es que el espectáculo que tienen es increíble, es un espectáculo fascinante, mucha gente va a verlos y son los mejores magos. Era una pareja que trabaja con magos. Y ellos en algún momento de su vida decidieron, en vez de trabajar con palomas y con loros, trabajar con tigres. Y lo que hacían ellos era, compraban los cachorros de tigres, que eran tigres blancos, tigres albinos, y los educaban desde chiquito al tigre. Sí, lo adiestraban al tigre, jugaban con el tigre, le empezaban a enseñar ciertos trucos, ciertas formas, comían con los tigres, dormían con los tigres, vivían con los tigres. Es decir, la convivencia de ellos era con animales salvajes. Y así fue. Entonces ellos deciden que la parte central de su show iba a ser con tigres. Y así fue. Y tal vez la parte más importante del espectáculo era esa, ¿no? Cómo poder trabajar con un tigre y que el tigre pueda hacer lo que el domador, o lo que en este caso el mago le diga que haga, ¿no? Y por mucho tiempo fueron famosos.
Pero un día en el año 1992, mientras estaban haciendo un truco, uno de los tigres atacó a uno de ellos. Él estaba tratando de que hiciera un truco, lo muerde de la mano. Él se trata de zafar y después de morder la mano, se le va al cuello, a lo yugular, y lo agarra y lo baja del espectáculo. Afortunadamente, este hombre no murió, pero el show se terminó. Y eso es lo que es la apariencia religiosa, mi hermano. Perdón por el ejemplo, que me perdonen los tigres contra los fariseos, pero cuando estamos llenos de normas, cuando estamos llenos de formas, es realmente una apariencia. Estos tigres son una apariencia. ¿Dentro qué eran? Animales salvajes, y en cualquier momento podían atacarlos, y sucedió, lo atacó. Lo mismo es con los fariseos, lo mismo es con la religiosidad. Los fariseos hablaban tanto de Dios y hablaban tanto de la Biblia, y ellos fueron los que sedujeron al pueblo para que crucificara a Jesús. Es decir, por dentro estaban llenos de odio, de maldad, como un tigre. Mientras no hay una conversión genuina a Cristo, las formas pueden ser de repente importantes, o pueden ser de repente apantallantes inclusive, ¿no? Pero la esencia no cambia, la esencia es diferente. Entonces, vamos a hablar ahora sí de lo que es la santidad. Ya vimos lo que no es la santidad, vamos a ver lo que es la santidad. Y la santidad, hay dos tipos de santidad. Hay una santidad que es una santidad instantánea, una santificación inicial. Si nos vamos a 1 Corintios 6:11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, somos santificados ¿a través de quién? A través de Cristo, a través de la sangre de Cristo. Y esto es una parte muy importante. Lo voy a explicar porque cuando el hombre peca, tú recordarás a Adán y Eva en el Edén. Eva come del fruto prohibido, le da a Adán, siendo que es una provisión por parte de Dios. A Dios les ha dicho, pueden comer de cualquier fruto del árbol, menos de ese árbol, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ellos desobedecen a un precepto de Dios. Y al comer, ellos hacen conscientes del bien y del mal. Y al comer hay una fractura. Hay una ruptura de ellos con la relación de Dios. Hay una fractura y una ruptura. Y ellos tienen que ser expulsados del paraíso. Tuvieron que ser sacados. Iban a conocer lo que es la muerte, el dolor, el trabajo, etcétera. Muchas cosas. Entonces, de tener una naturaleza santa, de repente al desobedecer a Dios y al oponerse a Dios, porque de alguna forma se oponen, adquieren una naturaleza perversa. Nosotros sin Cristo tenemos esa naturaleza adámica. Es una naturaleza de Adán. Entonces, para poder caminar en santidad, ¿qué tenemos que hacer? Transformar de afuera hacia adentro o hacia adentro hacia afuera. Es de adentro hacia afuera. Y solamente otra vez, volviendo a restablecer esa comunión con Cristo, esa relación con Cristo, podemos transformar nuestro interior y transformar esa naturaleza que es perversa en una naturaleza santa. Por eso hablamos de esa santificación inicial o instantánea. Y esto va en relación con nuestra posición en Cristo. En el momento que el hombre recibe a Cristo como su Salvador, como su Señor y como su Redentor, es transformada esa naturaleza interior y se convierte el más vil pecador, el asesino, el sicario, en un adorador santo, porque esa naturaleza interior ha sido transformada, ha sido cambiada. Esa es una santificación inicial. Esa es la santificación primera. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Y estoy hablando tal vez de doctrina muy básica, pero el primer paso es aceptar a Cristo en tu corazón. Se transforma tu naturaleza, se cambia tu corazón. Tú no hiciste nada más que hacer esta oración con fe, de manera genuina. Cristo entra en tu vida, te lava con sangre poderosa, perdona todos tus pecados. Todo lo que hiciste antes de Cristo queda borrado, queda sepultado en el mar.
Dios ya no se acuerda de ello y tú eres una criatura nueva, dice la palabra. Tú ya eres santo. Tú participas de la esencia y de la naturaleza de Dios, porque la naturaleza y la esencia de Dios es la santidad. En Apocalipsis 4:8 dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Déjame contextualizar este pasaje. Estamos hablando de Apocalipsis. Apocalipsis, ¿quién lo escribió? Juan, uno de los apóstoles. Él es desterrado, él es exiliado a la isla de Pasmos. Él no fue martirizado como el resto de los apóstoles. Y él tuvo una serie de visiones. Y en esta visión, él ve a estos seres vivientes, estos ángeles o querubines, no sabemos exactamente qué es, pero que no cesaban de decir: santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Y describan la naturaleza de Dios. Claro, Dios también es amor, misericordia, perdón. Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente, justo, fiel, todos los atributos, ¿no? Pero hay una característica especial en esa santidad. Escuchábamos la predicación pasada de esa visión que tuvo Isaías, el profeta Isaías, en el libro de Isaías, en el año de la muerte del rey Usías, como él también tuvo esa visión y veía a los querubines y decían: santo, santo, santo. Se vuelve a repetir en Apocalipsis. Entonces, para tú poder participar de esta vida eterna, tienes que tener la misma naturaleza de Dios. Y al momento que tú recibes a Cristo, esa naturaleza entra dentro de tu ser. Entonces tú ya no eres un hombre común, eres un santo, porque recibiste la naturaleza de Dios mismo. Esta es la verdad clave e importante. Es la verdad de la salvación, pero también es la verdad de la santificación. ¿Y por qué será importante santificarnos a Cristo? Bueno, lo más importante es porque tú, al momento eres santo, participas de la naturaleza de Dios, de la vida de Dios, y el momento que te vayas de este mundo, que mueras, vas a entrar al cielo. Es la oración de la salvación, que es una oración muy poderosa. Amén. Es una oración grande. Yo recuerdo cuando me convertí hace muchos años, y ya lo he comentado, como cuando ahí me predicaban los pastores, mi esposa invitó a unos pastores a la casa. Yo no estuve muy de acuerdo, pero los invitó. Cuando los vi, pues como que no me gustó mucho. ¿Y a quién invitaste? ¿Por qué los trajiste? Etcétera, etcétera. ¿Qué están haciendo aquí? ¿No? Todo lo que pasa cuando uno no es cristiano, ¿no? Y cuando ve las cosas así como con ojos de rareza. Entonces, estos hombres, estos pastores me decían: mira Ramón, nosotros te podemos predicar muchas cosas. Dice: todo viene aquí en la palabra de Dios, pero lo más importante es que tú recibas a Cristo en tu corazón. Dice: ¿y cómo es eso? ¿Cómo recibir a Cristo en tu corazón? Bueno, el Señor explicaban: tienes que hacer esta oración y tiene que ser pues de manera genuina, de manera real. Tiene que haber una convicción en tu corazón, tienes que declararlo con tu boca. Y me decían: ¿estás dispuesta a hacer la oración? Me decían. Yo decía: no voy a hacer la oración. Decía: ahorita no. Entonces los pastores empezaron ahí una vez, muy perseverantes, otra vez y otra vez, y era mi negativa: no. Y me hablaban de las escrituras, me hablaban de Jesús. Yo no entendía muchas cosas, ¿no? Pero un día yo, en la mañana, yendo hacia mi trabajo, estaciono mi coche y me bajo y empecé a caminar. Y en ese momento hubo algo en mi corazón que me dijo: tienes que hacer esa oración. Y yo caminando, mi hermano, o sea, yo no hice la oración, que alguien orara por mí, parado, caminando, como si ni siquiera me paré, caminando hice esa oración, pero la hice con convicción, con amor. Yo recuerdo que subí las escaleras, me metí a una oficina y yo me sentí un hombre transformado, un hombre nuevo. Ya había sido salvado, pero también esa naturaleza interna en mí había sido transformada y había sido cambiada. Y aunque es difícil explicarlo, y ustedes lo saben, poder verbalizarlo o ponerlo en palabras, sentí un cambio interior que nunca se me va a olvidar. Para mí ese día es de los días más importantes de mi vida, ¿no? Pero ese fue el primer paso para poder yo ser santo. ¿Qué hice? Nada más aceptar a Cristo. Ni siquiera fue una ceremonia especial, simplemente mientras iba
o me dirigía donde me tenía que dirigir, así lo hice, ¿no? Entonces, esa es la parte de la santidad inicial o de la santidad instantánea. Y lo más importante, que tus pecados son perdonados. 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todo se ha hecho nuevo. Habla de ese cambio de naturaleza, amén. Pero también hay una santificación que es una santificación progresiva, que es una santificación que no es decir, ya hubo la santificación inicial y podemos llegar a pensar, bueno, pues yo soy santo, ¿no? Ya la hice, ¿no? Ya no hay nada más que hacer, ¿verdad? Ya hice lo que tenía que hacer y punto. No, hay una santificación que es una santificación progresiva, es decir, que tú vas caminando junto con Cristo, y Cristo te va ayudando a través del Espíritu Santo para poder llegar a la estatura de la imagen del varón perfecto que es Cristo Jesús. Amén. Entonces hay dos tipos de santificaciones, pero antes de entrar más a detalle en la segunda santificación, quiero explicarte lo que es la santidad, porque hay dos conceptos que vale la pena puntualizar. El primero es santidad, o significado es separado de lo común y dedicado al uso sagrado, es decir, dedicado a Dios, ¿no? Dios te separa para dedicarte a Él, no te saca del mundo, no te manda a un monte, no a una montaña, ¿no? Tú sigues en el mundo, pero estás separado de muchas cosas, ¿no? Estás separado para Él. Entonces, aquí hay dos conceptos interesantes. Permíteme ejemplificarlo en el matrimonio. En el matrimonio hay dos cosas importantes, porque el estar separado para Dios no quiere decir únicamente que estés separado de la corrupción, de la mentira, del robo, del engaño, sino que simplemente separado es estar separado de las cosas del mundo, pero apartado para Dios, para cumplir la voluntad de Dios. Amén. Si no, no tendría ningún sentido, ¿no? Entonces hay una doble connotación. Es como en el matrimonio. En el matrimonio tú haces esos votos de fidelidad con tu esposa y sabes muy claramente que tienes que ser fiel. Es decir, estás reservado para tu esposo, para tu esposa, y no hay otra mujer o otro hombre en el mundo más que tu esposo o tu esposa. ¿Alguien dice amén? Amén. Bueno, pero ese concepto de fidelidad es importante, pero también tiene que haber un concepto de comunión con la esposa, de relación con la esposa. O sea, no puedes ser infiel o fiel en una montaña. Tienes que vivir con tu esposa, agradar a tu esposa. Entonces es un doble significado, ¿no? Sí, estar separado de lo que nos aparta de Dios, pero participar junto con Dios en lo que hace su voluntad. Esa es una parte importante. En la parte de santificación progresiva, para ver un poquito el fundamento de la palabra de Dios, 2 Corintios 3:18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la imagen misma, como por el Espíritu del Señor. Es decir, hay esa transformación de acuerdo a nuestra posición en Cristo. Tenemos que experimentar progresivamente ese andar con el Espíritu del Señor, ese proceso de transformación continua a lo largo de la vida. Y únicamente podemos entrar en santificación progresiva cuando hacemos la santificación inicial, ¿no? Y no es a base de normas ni procedimientos, como lo comentábamos. Son esos pasos que tiene que hacer en conjunto con el Espíritu Santo para ir cambiando nuestro carácter a la imagen de Cristo. Es un acto de transformación interior, repito. Todo esto estamos hablando de algo interior. Ahora, ¿qué pasa con la naturaleza pecaminosa, no? ¿Qué sucede con la carne, no? La carne, mi hermano, nunca llega a ser completamente santificada. Es decir, siempre hay residuos del viejo hombre, ¿no? Eso no se radica en el hombre, ¿no? Y tenemos que luchar contra estos mientras estamos en el cuerpo. Y estos deseos es importante. Hay veces pensamos que pueden ser reprimidos o suprimidos. Si hablamos un poquito de la palabra suprimidos, es tratar de evitar de manifestar cierto comportamiento, pero no quiere decir que camines en santidad, y mucho menos, ¿no? Quiero poner nuevamente un ejemplo de las personas que pilotearon los aviones en el atentado con las Torres Gemelas. Estos hombres árabes vivían en Estados Unidos, convivían con americanos y parecían hombres ejemplares, tanto que no los descubrieron hasta que pasó todo lo que ustedes ya conocen. No puedes suprimir ni reprimir, ni irte a un lugar solo, ¿no? Entonces lo que se debe hacer es, y esta es
Lo que es una de las claves importantes para caminar esa santidad progresiva es identificarnos con Cristo. Y parece sencillo, pero esa es la parte de nuestra victoria sobre la carne. Cuando tú te identificas con Cristo, cosas poderosas, sobrenaturales suceden en tu vida. Te das cuenta que esos momentos de opresión, de contradicción, esos momentos de debilidad, esos momentos de tentación, tú no los puedes superar en tus propias fuerzas. Te das cuenta que eres débil en tus propias fuerzas. Que cuando estás en una situación complicada, estás siendo oprimido, estás siendo tentado, estás en una situación en donde hay una contradicción, que no sabes qué decidir y que sabes que alguna de las opciones que vas a decidir no es la mejor, pero estás tentado a hacerlo. No hay fuerza de voluntad, mi hermano, no hay inteligencia, no hay competencia, no hay relaciones personales, no hay nada que te pueda detener, solamente que tú estás identificado con Cristo. Y cuando yo hablo de estar identificado con Cristo, es ver a Cristo, viendo a Cristo, que Jesús es el autor de nuestra fe, amén, gloria a Dios. Cuando tú te identificas con Cristo, entonces viene ese poder sobrenatural en tu vida, que no tiene nada que ver con tu inteligencia, con tu esfuerzo, con tu talento, con tu competencia. Por lo menos que tú ves a Cristo, que tú identificas por Él y tú clamas a Cristo, hay un poder sobrenatural que viene a tu vida, y ese poder viene para rescatarte, para bendecirte, para levantarte, para impedir que tú te hundas, tú vayas por el mal camino, pero solamente identificándose con ese Dios de gloria, con ese Dios de gracia y de poder. Es como Pedro cuando estaba en la lancha, decidió caminar por el mar y de repente sintió que se hundía. El Señor le tomó de la mano y lo sacó. Así Cristo, cuando tú clamas a Él en una situación difícil, no va a permitir que te hundas, mi hermano. No va a permitir que entres a ese pantano. Te va a rescatar, te va a bendecir, te va a dar la victoria en el nombre de Cristo Jesús, amén. Santo sea su nombre, santo sea su nombre. Un aplauso fuerte a ese Dios de gloria. Eso es identificarnos con Cristo, puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Ayúdame, Señor. Eso es identificarnos con Cristo. Ayúdame, Señor. Amén. Gloria a Dios. Y quiero hablar también de un punto importante que es parte también de la santidad, que es el clamor del pueblo de Dios. Cuando uno clama al pueblo de Dios y entra en oración, esa comunión con Dios, es importante, y ese hombre interior es transformado. Y quiero comentar un poco de la parte de Génesis 25 y 26. No lo lean, yo lo voy a leer aquí. Conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios dijo de ella: me ha sustituido otro hijo, que en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Déjame tratar de explicarte el contexto. Adán y Eva tienen dos hijos, Caín y Abel. Y Caín mató a su hermano Abel, ¿sí? Ahora, no hay registro en la escritura que diga que Abel tuvo descendencia. No la tuvo, por lo menos la escritura no dice eso. Entonces, el único que podía tener descendencia era Caín. Evidentemente, como tú sabes, Dios se molesta con Caín. Le dice: tú has derramado la sangre de tu hermano que clama por mí en la tierra. Y Dios lo desterró. O sea, Caín fue desterrado. Dice la palabra de Dios algo muy interesante. Dice: él se alejó de la presencia de Dios. Y se alejó en dos sentidos. Hubo un alejamiento físico, pero también hubo un alejamiento espiritual de la presencia de Dios. Entonces Caín se va como errante a otros lugares. Y Dios le dice: bueno, tú vas al lugar donde estés. Si tú siembras, si tú cosechas, ¿no? La tierra no va a dar su fruto otra vez, etcétera. Pero Caín empezó a formar su vida y empezó a tener descendencia. Y la descendencia de Caín fue una descendencia muy grande, una descendencia muy numerosa. En Génesis 4:16: salió pues Caín de la presencia de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente del Edén, y conoció Caín a su mujer. Edificaron ciudades, tiendas, ganados, gente que tocaba flautas, arpas, en fin, toda una sociedad bien organizada. Pero esta descendencia de Caín había olvidado a Dios. ¿Por qué creo que había olvidado a Dios? Porque me regreso al versículo anterior, que cuando a Set le nació un hijo y llamó su nombre Enos, es decir, Adán y Eva volvieron a tener otro hijo después de Caín y Abel.
que se llamaba Set. Set tuvo a su hijo, y entonces fue cuando los hombres empezaron a invocar el nombre de Dios. Empezaron a clamar a Dios, y Dios empezó a manifestar en su vida, y fue una generación poderosa. La generación de Set es la generación donde está Matusalén, donde está Enoc, que ha sido de los dos únicos hombres que no ha visto muerte, sino que fue traspuesto al cielo. Amén. Donde estuvo Moisés, hombres que agradaron a Dios, hombres que hicieron la diferencia, hombres que fueron de bendición. Y la generación de Caín desapareció, fue borrada de la tierra. Porque cuando vino el diluvio, todos murieron. Solamente sobrevivió Moisés y la familia de Moisés, que era de la descendencia de Set. Ellos fueron los que hicieron la diferencia. ¿Y cuál fue la diferencia? Ellos caminaron, dice la palabra de Dios, que agradaron a Dios, que fueron agradables a Dios. ¿Por qué? Porque buscaron a Dios, clamaron a Dios. Entonces, cuando tú clamas a Dios, cuando tú buscas a Dios, la presencia de Dios viene a tu vida. Y esa presencia fortalece tu hombre interior, fortalece esa esencia de santidad en Cristo Jesús que tú tienes. Y fue lo que esta generación. Por eso nosotros actualmente somos una generación especial. Tú eres un tesoro para Dios. Tú eres alguien muy especial para Dios. Tú eres alguien llamado a ser grande, como lo fueron en el Antiguo Testamento, esta generación de Set, porque está lavado con la sangre de Cristo. Porque Dios sabe que Dios puede hacer la diferencia afuera, predicando la palabra, bendiciendo, siendo luz, ayudando a las personas. Somos esa generación poderosa, que va a haber un derramamiento de la gloria de Dios, así como lo vieron ellos. Pero ¿qué fue lo que hicieron ellos? Clamar a Dios, buscar a Dios. Caín lo dejó de hacer, Caín lo hizo a un lado. Y en ese hacerlo a un lado, desapareció toda una generación. En el libro de Lucas, en la genealogía de Lucas, solo aparece la genealogía de Set. Jamás es mencionada la genealogía de Caín, porque desapareció de la tierra. Entonces, la importancia del clamor. Cuando tú clamas a Dios, Dios se involucra en tu vida. Pero ese clamor hace que esa naturaleza interior de santidad se fortalezca. Que esa naturaleza interior de santidad te haga más fuerte ante las situaciones de duda, ante las situaciones complicadas, situaciones de desconcierto, porque caminas con Dios. Amén. Santo sea tu nombre. En el libro de los Hechos hablamos también de la importancia del clamor y de la santidad con los apóstoles. Y no voy a leerlo, voy a platicarlo un poquito. En el libro de los Hechos, cuando los apóstoles empiezan a predicar el evangelio, y hay un momento, están en Hechos, en el libro de los Hechos, en el 2, 3 y 4, donde ellos sanan a un hombre que era paralítico de nacimiento. Pedro ora por él y lo sanan. Y los fariseos, los hombres religiosos, como que se molestaron, ¿no? Porque lo habían sanado en el nombre de Jesús. Y ellos, para el nombre de Jesús, no era importante. Y tenían miedo de que los romanos, porque Jerusalén estaba en una ocupación romana en ese momento, pudiera haber problemas. Entonces se molestan, agarran a los apóstoles, los apartan y los amenazan. Y dicen: ustedes no pueden predicar ese nombre, no pueden hablar el nombre de Cristo Jesús, ni hacer milagros en el nombre de Cristo Jesús, ni predicar el nombre de Cristo Jesús. O sea, ellos vivieron una situación de amenaza constante. Y ellos decían: bueno, nosotros sí tenemos que obedecer a las autoridades, es importante, pero es más importante obedecer a Dios. Entonces preferimos obedecer a Dios que obedecer a ustedes. Entonces ellos regresan y se ponen a orar y se ponen a clamar en el nombre de Cristo Jesús. Y Señor, danos de nuevo, danos poder para predicar tu palabra. Y de repente dice la palabra de Dios que en esa oración, que en ese clamor, dice: Señor mío, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Ahora, comentábamos que la santidad no solamente es estar apartado de Dios, sino participar de Dios. Entonces ellos, el momento de haber decidido no predicar a Cristo o no hacer nada en el nombre de Cristo, estaban caminando fuera de la santidad de Dios, porque no eran partícipes del plan y del proyecto de Dios. Amén. Dice, en el 31 dice: cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregado tembló, y todos fueron del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. O sea, el Espíritu Santo desciende en ese momento de necesidad, de contradicción y de duda, porque eran hombres también como nosotros, y seguramente en algún momento dijeron: híjole, ¿cuál es el precio de predicar y no predicar? De estar encarcelado, de morir como murió Esteban, ya había muerto, etc. Entonces, pero el Espíritu Santo desciende en ese momento con poder y autoridad. El lugar, dice la palabra de Dios, que inclusive el lugar tiembla.
amén, de la presencia tan poderosa que había de Dios en ese momento. Entonces, ese poder de la oración, cuando tú oras a Dios, va a haber un momento, mi hermano, y a lo mejor no va a haber ese temblor físico como lo hubo en ese lugar, pero va a haber un temblor en tu vida para romper cadenas, para romper ligaduras, para abrir prisiones, para abrir cárceles, para romper maldiciones generacionales. Cuando tú clamas a Dios de gloria en un momento de necesidad, cuando tú clamas a Dios de gloria en un momento de duda, esa mano poderosa de Dios desciende para quebrantar, para romper, para destruir las obras del diablo, para que tú vayas caminando de gloria en gloria, de victoria en victoria, para detenerte de no hacer lo que no debes hacer e impulsarte con denuedo, con poder y con autoridad a que camines en el plan, en el propósito y en el proyecto que Dios tiene para tu vida. Es el poder del clamor de Dios en el nombre de Cristo Jesús, que transformes en la naturaleza interior para que tú puedas caminar en sus caminos y que para que puedas ser santificado y parecerte y ser transformado en la imagen de Cristo Jesús. Santo sea su nombre, amén. Dar un aplauso a ese Dios de gloria, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Te bendecimos. Comamos de tiempo. Amén. Terminamos como a las 12, mis hermanos. No se me desesperen. No se crean. Santiago 1:12. Soportando las pruebas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Qué promesa tan poderosa, mi hermano. Bienaventurado, bendecido aquel varón que soporta la tentación. Yo quiero platicarte brevemente de la historia de un hombre que yo lo ligo con este versículo. Aunque muchos hombres de la Biblia y la gran mayoría de los hombres santos caminaron soportando la tentación, pero para mí él tiene una imagen muy clara en mi mente. Y voy a hablar de José el soñador, que todo el mundo lo conoce, todo el mundo lo ha escuchado. José tiene una parte muy importante que pocos conocen. José es el Jesús del Antiguo Testamento. Hay muchas similitudes, no voy a hablar ahorita de eso, pero hay muchas similitudes de la historia de José con la historia de Jesús. Entonces, Jesús tuvo una vida muy, muy interesante. Y él, desde los 17 años, habla la palabra de Dios. Él vivía con su papá, que era Jacob, y el papá tenía una preferencia especial con él. Y dice la palabra de Dios que lo había tenido ya en su vejez. Tuvo a José y a Benjamín en su vejez. Y José se encargaba de delatar a sus hermanos de sus malas conductas, su mala fama. Y la palabra dice que los hermanos no lo querían, sino que lo aborrecían. ¿Por qué? Porque los delataba, ¿no?, delante de su padre. Luego él empezó a tener sueños, que esos sueños no fueron otra cosa que la visión, y que fueron promesas que Dios le dio a José en su juventud. Y esas promesas, él en su inexperiencia, en su adolescencia, decide comentárselas a sus hermanos. Y aparentemente, y entre comillas, eso fue un error, porque si lo aborrecían el doble, ¿no? Porque decía, ahora he soñado que había unos manojos y que 11 manojos se inclinaban a mí, y yo permanecía firme. Entonces me decía, ¿qué quiere decir? Que tú vas a recibir la honra por parte de nosotros. Y lo aborrecían más. O veía al sol y la luna y las estrellas y se inclinaban a mí. Entonces llegó un momento que era el tanto odio que tenían, que trataron de conspirar contra él. Y un día que él fue a visitarlos, porque el papá le dijo, ve a ver cómo están estos muchachos para ver qué están haciendo. Lo vieron de lejos y no saben qué, vamos a matarlo. Vamos a matarlo, porque no puede ser posible que esta situación siga. Entonces lo agarran y lo quieren matar. Y Rubén, uno de los hombres, dice, no lo maten, no se ensucien de sangre, mejor vamos a dejarlo en una cisterna, ahí que se quede y a ver qué pasa. Entonces lo meten a la cisterna, y de repente vienen unos ismaelitas, que eran como unos vendedores antiguos, y los hermanos deciden vender a José. Entonces imagínate la escena. José aborrecido por sus hermanos. La palabra de Dios nunca dice que José se quejó de sus hermanos. No dice eso.
metido en una cisterna, a punto de ser asesinado, vendido a un pueblo vecino. Y los hermanos van con papá y le dicen: ¿sabes qué? José se murió. Aquí está la túnica de colores que tú le regalaste, llena de sangre. Y José es vendido a unos ismaelitas. Entonces los ismaelitas llegan a Egipto, y en Egipto ellos se encuentran un capitán de la guardia que era un hombre importante, y deciden venderlo y que se convierta en un esclavo, un esclavo de la casa del faraón, ¿no? Y un poquito la historia en Génesis dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá, ¿no? Es decir, los hermanos lo vendieron, y los ismaelitas también se lo vendieron al capitán de la guardia, ¿no? Mas Jehová estaba con él, amén. Es decir, ¿a dónde voy? En todo este proceso que parece muy complicado, muy difícil, y nosotros podemos tener esa tentación de decir: Dios, ¿dónde estás? Dios siempre estuvo con José. Estuvo en la cisterna, estuvo cuando lo vendieron, ahí estaba Dios con él. Mas Jehová estaba con él, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. O sea, dentro de su estado de esclavitud, porque era un esclavo, estaba en la casa de faraón y era próspero. Y esa prosperidad y esa bendición que irradiaba a José le irradió también a la casa del egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y así dio José gracia en sus ojos, y le servía, y él hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Es decir, llegó un momento en que este varón Potifar se dio cuenta y dijo: no, esta persona tiene la bendición de Dios, Dios está con él, no va a ser ya más un esclavo. Le voy a dejar mi ganado, le voy a dejar mis ovejas, le voy a dejar mi administración, le voy a dejar absolutamente todo, porque todo lo que toca a él es bendición, todo lo que toca a él prospera, ¿no? Y parece que la historia como que se empieza a enderezar un poquito, ¿no? Bueno, ya no está en la cisterna, está lejos de sus hermanos que lo odiaban, sí, está en una tierra ajena, pero está en una casa de un hombre que reconoce que es un hombre de Dios, que reconoce que es bendición. Y aconteció que desde cuando le dijo, le encargó su casa y todo lo que él tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en su casa como en el campo. O sea, todo le pertenecía a José. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de ninguna cosa. Este hombre decía: yo ya no me preocupo de nada, nada, voy a ir a comer, a dormir, punto, ¿no? Que José se encargue de todo lo demás. Se aconteció después esto, que la mujer de su amo puso los ojos en José y dijo: duerme conmigo. Es decir, el amo estaba casado, tenía una esposa. Hay una parte de la palabra dice que José era de hermoso semblante, y entonces le echa el ojo la esposa de Potifar a José y le dice: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haré yo este grande mal y pecaría contra Dios? Es decir, José en ese momento se identificó con Cristo. Es decir, Cristo, Jehová, Dios, la misma, se identifica con Dios. Se acordó tal vez de Dios, de su abuelo de Abraham, de Isaac, de Jacob. Se acordó cómo Dios había sacado a Abraham en ese momento de Aram, de Mesopotamia, llevado a Aram. Se acordó tal vez cómo Dios había hecho misericordia con Abraham y con Sara, siendo su mujer estéril, teniendo un hijo de la promesa. Él era descendiente del hijo de la promesa. Él vio en ese momento tal vez la misericordia, el amor, la gracia de Dios con sus antepasados. Cómo Dios había actuado, se había manifestado, cómo Dios había dado promesa a Abraham de que sería un pueblo grande, numeroso como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Dios se acordó de la promesa de Dios, se identifica con Cristo, se identifica con Dios. Y en ese momento decide: no, yo no puedo hacer esto, porque yo no estoy identificado con Cristo. Y yo tengo un proyecto, yo tengo un plan, yo tengo un propósito. Él sabía que tenía un plan. Él había tenido un sueño atrás, y el sueño iba a tener un cumplimiento, pero ese cumplimiento estaba condicionado a ciertas cosas.
Y dentro de esas cosas era caminar con santidad. Y así como José se acordó tal vez en ese momento de sus antepasados y cómo Dios había hecho misericordia con Abraham, con Isaac y con Jacob, nosotros en el momento de debilidad debemos acordarnos de ese Cristo maravilloso. Debemos acordarnos de Cristo, cómo nos salvó, cómo nos bendijo, cómo nos ha ayudado, cómo nos ha sanado, cómo nos ha transformado. Y yo lo que te quiero transmitir esta noche es que en ese momento difícil, tú acuérdate de las misericordias de Cristo, de la misericordia de Dios, de cómo Dios ha actuado en tu vida para bendecirte, de cómo Dios ha estado a tu favor, de cómo Dios tiene planes grandes para ti, tiene proyectos grandes para ti y los va a cumplir, mi hermano. Pero recordemos que siempre hay una condición: la salvación es gratuita, pero los galardones tienen un costo y tienen un precio. José tuvo que pagar mucho precio, y en ese momento él decide alejarse de esa mujer. Él no sabía en ese momento cuál era el costo que iba a tener, cuál era la dificultad que iba a tener, porque la mujer lo acusa, le dice: él me quiso violar a mí. Entonces lo meten a la cárcel a José. Y las cárceles en aquella época, mis hermanos, vaya que eran unas cárceles complicadas. Y José dentro de la cárcel nunca se quejó, nunca le echó la culpa a Dios. Al contrario, dice la palabra de Dios que las cosas empezaron a funcionar bien en la cárcel y que lo pusieron también como principal dentro de la cárcel. Y José era un organizador y un administrador dentro de la cárcel, porque Dios estaba con él, porque la bendición estaba con él, porque estaba caminando con Dios, estaba caminando en santidad. Estaba separado, pero aparte caminaba junto con Dios, conforme a sus planes, conforme a sus proyectos y conforme a sus deseos. Amén. Entonces estuvo en la cárcel, y en la cárcel era un hombre importante. Y de repente se encuentra un copero y un panadero que eran sirvientes del rey, y los ve tristes. ¿Qué les pasa? Pues tuvimos un sueño, quiero que nos lo interpretes. Y les interpreta el sueño. El copero le dice: tú vas a salir de la cárcel en 3 días y no hay problema. Y otro le dice: tú te van a cortar la cabeza, te van a matar, te van a ahorcar. Y se cumple el sueño. Entonces el copero le dice: mira, José, yo regreso al palacio y hablo con Faraón y le digo: hay un hombre ahí que necesita salir de la cárcel. Y José, yo creo que en ese momento dijo: wow, ¿no? Pero resulta que se le olvida al copero decirle al Faraón, ¿no? Y pasa más tiempo José ahí en la cárcel, ¿no? Hasta que el Faraón tuvo un sueño y necesitaba alguien que lo interpretara. Y el copero se acuerda: bueno, es que hay un hombre que se llama José que interpreta sueños, pues sáquenlo de la cárcel, ¿no? Y lo sacan de la cárcel, ¿no? Y José le interpreta el sueño al Faraón, ¿no? Un sueño difícil, raro, que vea 7 vacas muy flacas, ¿no? Y así flacas muy juntas, y vea 7 vacas gordas, ¿no? Y que las vacas flacas se comían a las gordas y quedaban igual de flacas, ¿no? Entonces decía: son 7 años de prosperidad, 7 años de 7 años de mucha bendición y 7 años de escasez, ¿no? Entonces empieza a ver Faraón que este era un hombre que era muy buen administrador, y le dice: fíjate, mi hermano, 13 años después, Faraón le dice: tú eres un hombre de Dios, como tú no puede haber nadie en mi reino, así que te voy a dar absolutamente todo lo que tengo. Lo único mayor que tú voy a hacer yo. Y dice la palabra de Dios: entonces Faraón quitó su anillo, el anillo real que tenía en su mano, y lo puso en la mano de José, y le hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron dándole: doblar la rodilla. ¿Se acuerdan del sueño que había tenido? Doblar la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Amén. Bendito, bienaventurado el varón que soporta toda tentación, porque una vez superada la prueba recibirá la corona. Y esta es una corona, mi hermano. Yo quiero decirte algo, mi hermano. Dice el Salmo 105 que José estuvo también en la cárcel. Dice: afligieron, está hablando de José el Salmo 105, versos 18 y 19. Afligieron sus pies con grillos. Es decir, José estuvo en la cárcel en una situación nada cómoda. Estuvo con grilletes probablemente en los pies y en las manos un tiempo antes de que se manifestara el poder de Dios en su vida. En la cárcel fue puesta su persona hasta que la hora se cumplió la palabra. El dicho de Jehová lo probó. Y yo me preguntaba, mi hermano,
¿Qué fue lo que probó el dicho de Jehová en José? Y pueden ser dos cosas, ¿no? Pueden ser que haya probado a José, porque sí lo probó, porque en tantas épocas de aflicción, en épocas de contrariedad, en épocas de injusticia, el corazón de José se mantuvo firme en Dios. Esa es una forma de verlo. Pero hay otra forma de verlo también, que es: ¿qué fue lo que probó Dios? Probó Dios que en medio de circunstancias difíciles, de adversidades, de conflictos, del momento que tú te sientes en un lugar oscuro, en lugar de tinieblas, oscuridad, que ya no ves la puerta, que ya no ves cómo puedes salir, Dios va a seguir cumpliendo el plan y el propósito que tiene para tu vida. Es decir, no va a haber ninguna dificultad, mi hermano. No va a haber ninguna situación que esté fuera del control de Dios en tu vida. Porque ves, podemos llegar a pensar: las cosas me están saliendo terriblemente mal. Pero aún dentro de ese caos que uno puede vivir, Dios está contigo y Dios está trabajando contigo, y Dios va a cumplir ese plan y ese propósito que tiene en ti. Y así como fue con José, Dios estuvo en la cisterna, Dios estuvo en la casa de Potifar, Dios estuvo en la cárcel, hasta que Dios lo levantó y le puso ese anillo. Y yo te digo esta noche: ¿cuántos anillos va a haber aquí? Porque Dios tiene planes, tiene propósitos, tiene sueños para tu vida. Y Él te pide nada más una cosa: que camines en santidad, que camines conforme a su plan, a su propósito. Y nada, mi hermano, va a desviar, nada va a obstaculizar, nada va a impedir que tú logres ese sueño de gloria que Dios ha puesto en tu vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Santo sea su nombre. Santo eres, Señor. Santo es tu nombre. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor. En esta noche, Señor, alabamos tu nombre, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Glorificamos tu nombre, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Tú nos invitas, Señor. Yo sé, Señor, que hay un anhelo en tu corazón, que tú suspiras por tu pueblo, Señor. Por ese pueblo que camine, Señor, en los caminos que tú has diseñado, en los caminos que tú has hecho desde antes de la fundación del mundo, Señor. No es tan difícil, Señor. Solo tenemos que obedecerte, Señor. Porque si clamamos, Señor, a tu gloria y a tu presencia, Señor, tú te vas a manifestar en el momento de opresión, en el momento de dificultad, en el momento de tentación, Señor, para tomarnos de la mano, Señor, y evitar que resbalemos, Señor, evitar que caigamos, Señor, evitar que nos hundamos, Señor. Porque tú quieres, Señor, un pueblo santo, Señor, un pueblo íntegro, Señor, un pueblo sin mancha y sin arrugas, Señor, un pueblo que sea luz, Señor, un pueblo que haga la diferencia, Señor. Es una generación perversa, Señor, es una generación de maldad, Señor. Tú nos has llamado, Señor, a caminar en santidad, Señor. Tú nos has llamado, Señor, a marcar la diferencia, Señor. Tú nos has llamado, Señor, a ser de bendición, Señor. Nos has llamado, Señor, a ser luz, Señor, en medio de las tinieblas, Señor. Gracias, Señor, porque nos exhorta, Señor, porque nos edifica, Señor, a través de tu palabra, Señor, porque nos bendice, Señor. Y en esta noche, Señor, clamamos, oh Padre, a tu presencia, Señor, que nos dé esa fortaleza, Señor, esa sabiduría, Señor, esa gracia, Señor, que viene de ti, Señor, para caminar, Señor, identificados con Cristo, Señor, viendo a Cristo Jesús, Señor, el autor, Señor, y el salvador de nuestra fe, Señor. Ese Cristo glorioso y poderoso, Señor, ese Cristo que nos ayuda, que camina con nosotros, que nunca nos va a abandonar, Señor, en la situación más difícil, Señor, pero que tiene también un plan y un proyecto, Señor, que se va a cumplir, Señor, independientemente de las circunstancias y de dificultades, porque tú eres un Dios, tú eres el Dios de los imposibles. Santo sea tu nombre, santo sea tu nombre. Dale un aplauso a este Dios de gloria. Santo sea tu nombre. Santo eres, Señor. Santo es tu nombre, Señor. Amén. Espero que haya sido de bendición, mi hermano, para gloria a su nombre. Vamos a prepararnos para los diezmos y las ofrendas.
preparemos los diezmos y las ofrendas. Oremos por ellos. Padre, presentamos ante ti, Señor, estos diezmos, estas ofrendas.